Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 puertas. Ya sabéis que somos muy aficionados a poner ejemplos muy visuales, precisamente, pues bueno, como practicamos la lectura abierta con tarot, pues para que nosotros hacernos entender mejor y vosotros que lo entendáis de una manera mucho más plástica y más directa, pues nos gusta emplear el uso de otras imágenes y hemos pensado que qué mejor que rescatar ciertas imágenes de la pintura universal para hablar de lo que vamos a hablar hoy. Todos conocemos que lo que es el tarot de Marsella tiene unas representaciones que muchas veces pues son simbologías o representaciones de alegorías o de elementos como puede ser la justicia, la templanza, la fortaleza, que no se pueden medir, no son tangibles, no se les puede dar forma, y entonces se les hace unas representaciones pues para que nuestra mente, nuestro cerebro, al verlo directamente, entienda lo que nos quiere decir. Aquí, por ejemplo, la imagen del Papa, pues ya sabemos lo que es directamente, ¿no? Tenemos a un Papa, un pontífice, con una corona, la mitra, el báculo y dos personajes a los que les está dando lecciones o guiando. Lo mismo nos ocurre con la carta del juicio. Nos puede recordar el juicio final, todo relacionado principalmente con otras representaciones de las que ya se tenía conocimiento. En esto, el tarot de Marsella, vemos muchas inclusiones de estos elementos que no son tangibles, sobre todo en cuanto a las virtudes, como la templanza, que están representadas para dar una información mucho más allá de la propia imagen que representan. Pues bien, hoy vengo a hablar de lo que es, de cómo algunas cartas de tarot, por no decir todas, porque hay unas que son más contundentes que otras, son auténticos poemas visuales. Entonces, ¿qué es un poema visual? ¿Podríamos decir, toda la pintura es un poema visual? No, yo puedo pintar un jarrón con flores y es un jarrón con flores, más o menos realista en función de la técnica que quiera emplear, ¿no? O de la tendencia estética. Puedo hacerlo tipo puntillismo o puedo hacerlo con acrílico, es decir, y luego, en función de lo que quiera transmitir, no es lo mismo representar algo de una manera cubista en la que solamente veo planos, como que se deformara o se diera una expresión del objeto en todas sus vistas y se planta en lo que es la imagen en todas sus vistas a la vez, es como si le viéramos de frente, de espaldas, de arriba, de abajo, en escorzo, a querer hacer algo hiperrealista y que cada pétalo esté perfectamente marcado y definido y se vean los pistilos. Entonces, en función de lo que queramos representar, será una técnica u otra, con un estilo u otro. Pero no toda la pintura son poemas visuales. Poemas visuales tradicionalmente se conoce cuando se escribían cosas con letras, con palabras, y se daban forma a lo que se quería transmitir. Entonces, como con las letras podíamos formar un dibujo o una imagen. Esto no es nuevo, esto ya viene de Grecia, con los caligramas, esas representaciones que se hacían para plasmar otras ideas más allá de lo que el texto o la palabra nos pudiera decir. Podía estar representado que tuviera cierta relación o no. Es decir, tú puedes estar dibujando una paloma de la paz con palabras, pero resulta que las palabras pues son guerra, violencia, destrucción, catástrofe. Eso puede ser un poema visual. Pero no todos los poemas visuales tienen que ver con letra. Parece que solamente la poesía está relacionada con el texto, con las palabras o con la escritura. No, un poema visual es cuando, por ejemplo, vamos a coger una carta. A ver. ¿Esto sería un poema visual? Bueno, pues no, esto podría ser una pintura. Alguien que viene, que ofrece algo con calidez, en este caso una copa, y luego pues la amabilidad más o menos que tenga, en este caso representada en la carta. Poemas visuales me refiero más a cuando se representa al diablo. Pues ¿qué estamos viendo? No solamente estamos viendo una representación pictórica. Aquí lo que se está potenciando con esa pintura, con esa representación, es el hecho de que hay un ser mucho más grande, más poderoso, nada más y nada menos en este caso que el diablo, que tiene atados a otros dos seres bastante deformes, a lo que se conoce aquí como la boca del infierno, ¿no? Donde está apoyado el diablo. Pero bueno, no tienes por qué saber lo que quiere decir cada elemento. ¿Por qué? Porque la propia imagen ya te está transmitiendo lo que quiere que tú percibas. Es decir,
un diablo con una cara bastante repulsiva que tiene atados a otros dos seres que también están como bestializados. Entonces, este concepto, una vez visto una vez, cuando lo vuelvas a ver sucesivas veces, la impresión que te va a dar va a ser la misma y el conocimiento que te va a aportar va a ser el mismo. En este caso, el diablo. Es como que se generaran instantáneas, impactantes, que lo que hacen es quedarse en tu mente, precisamente por lo profundo y lo intenso de su propia imagen, y cuando lo vuelves a ver, la sensación que te transmite es la misma. Lo mismo nos puede ocurrir con la torre. Es curioso, una torre que se derrumbe con una piedra tan dura, tan estática, tan estable, tan firme, que venga algo externo y nos descabece justo la parte de la almena, pues nos dice mucho. Es decir, aquí, al margen de que veamos una torre que se descabeza por un rayo, o por una sucesión de rayos o de fuegos, es mucho más lo que nos está transmitiendo que lo que simplemente vemos si fuéramos muy asertivos, es decir, describimos la imagen de una torre que se descabeza. Claro, pero es que simbólicamente lo que hay detrás es mucho mayor, es decir, cuidado con las cosas que parecen permanentes y sólidas porque también caen. Luego al margen aquí, estos personajes que no sabemos si, bueno, pues el eterno dilema, no sabemos si han saltado de la torre, si están bailando, si simplemente es una forma de celebrar que se descabeza la torre, cada uno ahí podemos interpretar diferentes cosas en función de también lo que vamos leyendo, ¿no? En diferentes textos. Con la muerte nos ocurre lo mismo. Vemos esto y ya sabemos lo que es, nadie nos tiene que decir nada. No hace falta que le acompañe ningún texto. La podemos ver así, descarnada o con una capa negra. O incluso que no se vea el esqueleto. Imaginaros una capa en la que simplemente sale un brazo huesudo o con una guadaña. No le falta más. En representaciones del siglo XIX, la muerte del siglo XX, pues bueno, relacionado con temas también políticos y de contaminación, la muerte se le representaba pisando a la gente. Lo que pasa es que a la muerte se le daba otras connotaciones. Entonces, por eso os digo, el tema de los poemas visuales, que se ha empleado también mucho, lo que luego a futuro es la publicidad, ahora ya menos. Ahora la publicidad está un poquito así como de capa caída. Pero antes había realmente estudios publicitarios para conseguir cosas del público para que reaccionaran de cierta manera. Solamente había que ver las portadas de los discos, ¿no? Dependiendo del grupo que vieras, pues ya sabías exactamente qué tipo de música estaban tocando. Y con la muerte pasa un poco lo mismo, ¿no? Se han hecho diferentes representaciones en las que se ha aprovechado su propia imagen, por decirlo de alguna manera, para darle connotaciones a conveniencia. Aquí, por ejemplo, podéis decir, pero esto no es un poema visual. Sí, sí es un poema visual. Fijaros, aquí hay 4 oros y aquí no sé si son unas trompetas, unas palancas de estas como el de jugar a las máquinas tragaperras, no sé lo que es, pero parece como que hay festival, como que hay alegría y hay disfrute, hay una cierta celebración en esa imagen. Evidentemente no es tan clara y tan directa como si cogemos la muerte, pero que lleva un mensaje implícito sí que lo lleva, al igual que si cogemos este 6 de espadas. ¿Solamente son 6 espadas? Pues para poner 6 espadas podrían haber puesto una detrás de otra o una debajo de otra y siguen siendo 6 espadas. ¿Nos dice lo mismo? No, no nos dice lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de elipses o de mandorlas que se están generando en la intersección de distintas espadas y lo que nos crean dentro es un hueco o un espacio para que haya una flor. Esto no es casual, ¿de acuerdo? En representaciones como el Pantocrátor le vemos a Cristo metido en una mandorla. Es también como un foco, es decir, una llamada de atención a un punto central. Poemas visuales en la realidad, posteriores a lo que puede ser tarot, pero ya os digo, en la antigua Grecia también había poemas visuales, ¿eh? Lo que pasa es que se empleaban más con palabras, haciendo formas o haciendo dibujos para transmitir la idea que se quería generar. Pues bien, ¿esto es un poema visual? Sí. Podemos decir, pero es una señora. Bueno, esto es La libertad guiando al pueblo. Creo, no recuerdo el autor. Sí, Delacroix. Pues a ver, lo que nos está diciendo es todo el mensaje que hay detrás. Es decir, una sociedad en guerra y la libertad
Fijaros, no es solo una mujer, pecho descubierto y bandera, arengando a la gente a que le siga. Es la representación de algo muy importante, como es la libertad. En este caso se le ha dado una forma para poder que sirva de guía a toda la masa social. Esto sería un poema visual. Cualquiera que haya visto este cuadro ya sabe lo que es. Si no es una señora diciendo, venga, vamos todos al súper, que hay rebajas. No, no es eso. Es mucho más profundo y mucho más intenso. Es la libertad, un elemento que no se puede medir, que no es tangible, que no es físico, pero que todo el mundo quiere tener, que lo que hace es guiar al pueblo. Cuidado porque la profundidad es bastante grande. Otro ejemplo que tenemos, distinta época, voy a cerrar este. En este caso tenemos el grito de Munch. Fijaros, es un cuadro que tampoco tiene mucho, pero todo lo que tiene no le falta nada. Alguien que está gritando, parece ser que en la noche, no sabemos si esto es un mar, puede ser que sí, con una playa y gente que se acerca por esta pasarela. El dolor y el sufrimiento y la tensión se percibe. ¿Cómo se ha generado? Pues podéis decir, pues es que el dibujo tampoco está muy bien. Ya, pero es que a lo mejor para transmitir una idea no hace falta ser hiperrealista. El color es fundamental. Lo mismo que nos ocurre cuando cogemos la carta del diablo. ¿Tú crees que sería igual el diablo vestido con una cara amable y vestido de azul y las alitas blancas? Parecería más un ángel. Sí, bueno, no dejaría de ser el ángel caído. Pero es que esos colores, esos rojos, esa deformidad precisamente en todo lo que puede ser la anatomía, nos está diciendo mucho. ¿Por qué? Porque no es un ser como nosotros. No lo reconocemos como humano. Es algo que sí que podemos ver que es superior aquí porque es mucho más grande y tiene aquí a dos seres esclavizados. Pero si su manera de estar representado fuera otra, el mensaje sería diferente. Lo mismo nos puede ocurrir si cogemos pues un caballero de espadas. ¿Tú crees que este señor viene a traerte noticias así de manera amable? Mira cómo viene, que viene con una espada en la mano. Y el caballo está trotando, con una representación muy clásica de una época determinada en la que solamente dos patas estaban apoyadas en el suelo. O sea, cuidadito porque este viene con fiereza, aparte, bueno, la representación que tiene. El tema de las sombreras, bueno, esto también hay mucha literatura. Podemos incluso llegar a pensar que está mirando a su retaguardia, ¿no? Como si fuera un retrovisor. Si esta representación fuera diferente y el señor estuviera al pie del caballo y el caballo estuviera pastando, la sensación que percibiríamos no sería la misma. Lo mismo podemos entender con la carta de los enamorados o del enamorado. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos aquí dos actitudes muy distintas, unas caras muy diferentes. En función de cada tarot veremos unos rasgos u otros. Pero vemos a alguien ahí que está ahí como, ¿qué camino cojo, no? No siempre está representando decisiones, eso ya lo sabemos, pero sí que es verdad que estamos como decidiendo entre una cosa y lo que puede ser mejor. El tener un sentimiento y el verse igual influido o abocado hacia otras cosas. Estos son lo que me refiero con poemas visuales. Lo mismo nos ocurre si cogemos el colgado. El colgado. ¿Vosotros creéis que lo mismo representaría si está el señor de pie y no tiene los pies atados en ningún sitio? Podríamos pensar que es un danzante. Pero es que resulta que está colgado y hay ciertas atribuciones. Una literatura se le atribuye al sacrificio de Judas porque algunas veces le representan cayendo las monedas. Entonces, si tienes esa información y tú ves eso, cuando lo has visto una vez o te lo han explicado una vez, ya sabes lo que está contenido. Si no, lo que vemos es un simple colgado. Pero que esta representación es más allá de colgarse del pie. Es decir, no, este señor no está ahorcado, no está muerto. Luego lo que nos está transmitiendo es otra cosa diferente. Está boca abajo. Hay que darle una vuelta un poquito al significado de lo que puede ser un ahorcado tradicional. Pero nada más ver esto, ya sabemos lo que es. Y luego, bueno, pues los atributos de las imágenes, es decir, de qué se acompaña. Aquí es fácil. Nos podría dar igual lo que aquí estuviera representado. Un hombre, una mujer, un perro, no da lo mismo. No da lo mismo, bueno, a mí no me da lo mismo, pero quiero decir que entenderíamos lo mismo al ponerle una espada y una balanza.
¿Que hay ocasiones en las que hay representaciones de la justicia que se parecen mucho a San Miguel Arcángel? Sí. ¿Es casualidad? No, es que es así. ¿De acuerdo? O sea, San Miguel Arcángel, si le ponemos aquí a esta justicia, le ponemos un diablo pisándole ella en la cabeza, pues puede ser San Miguel Arcángel perfectamente, con otros atributos diferentes. Por eso, fijaros, el mensaje que se da es diferente, para poder distinguir la justicia de lo que es un San Miguel. Y así nos pasaría con todas. El carro. El auriga, sin tener riendas, cada caballo va por un lado. Pues bueno, de este hay muchísima también información, muchísimo se ha escrito, desde que lo podemos asociar al dios Helios a otros tipos de mitologías con otros contenidos, pero ya sabemos lo que quiere decir, no solamente un señor en un carro montado, ¿de acuerdo? Y lo mismo nos ocurre con la templanza, en este caso es lo que os hablaba, del tema de las virtudes. O sea, la templanza, ¿cómo se mide? Eso lo puedes percibir en alguien, puedes verlo en cómo funciona alguien y cómo reacciona, pero no es algo tangible, por eso hay que representarlo y se le da unos atributos que luego son fácilmente reconocibles. Con respecto, volviendo al ejemplo que teníamos antes, fijaros qué diferencia, a que lo que percibís es distinto, lo que se cuenta es diferente, aquí hay alguien pasando agua de una jarra a otra. Aquí el discurso de este personaje es diferente. No está haciendo nada, no está amenazando, pero de por sí su imagen y su aspecto es desafiante. A eso nos referimos cuando determinadas cartas, en su mayoría arcanos mayores, pero también arcanos menores, son poemas visuales, nos están transmitiendo una información y un contenido más allá de la propia carta, más allá de la propia representación y de la propia imagen, en el que influye mucho pues bueno, todo el equilibrio de la imagen, cómo está representado, los colores, fijaros aquí. Podéis decir lo que os he dicho hace un minuto, ¿no? No está muy bien dibujado, ya, pero la sensación de pánico que transmite y de vacío, y en cierto modo hasta como de sordera, decir, Dios mío, me ha pasado algo o no me lo puedo creer o me estoy quedando sordo porque ha habido un impacto, podemos imaginar miles de cosas, lo estamos percibiendo simplemente viéndolo. Es decir, no necesitamos mucho detalle ni mucha definición para entender lo que nos está transmitiendo. Pues lo mismo ocurre con lo que es el tarot de Marsella. Hay representaciones que no es lo mismo que esté alguien desarrollando una acción o alguien que está sentado esperando. Lo que hay detrás nos cuenta cosas y esas cosas a veces vienen acompañadas por palabras que nos están diciendo a qué figura representa y otras veces, como en este caso, no nos hace falta porque gracias a sus atributos y a su descripción ya sabemos lo que nos dice. Rizar el rizo ya es combinar las cartas. Esto ya es como formar un collage, quiero decir. Si por ejemplo cogemos estas dos cartas o vamos a mezclarla con esta. Vamos a hacer tres. Podemos construir pequeñas historias, es decir, alguien muy grande que está paralizado, que está colgado, que está esperando. Sí, podemos leer que la siguiente carta es que se ha humanizado, se ha hecho un tamaño más real, más humano. No quiere decir que este no lo sea, pero como que esto más es una idea y esto ya puede representar una acción de alguien, ¿no? El estar dando a su sitio el agua que corresponde. Y luego viene alguien con bastante fiereza a romper frontalmente, o sea, de lateral, ¿no? Pero viene directamente a estropear esta paz que se ha generado aquí. Eso es un poema visual, es como si hacemos un collage, es decir, con diferentes imágenes, con diferentes secuencias, con o sin palabras, que no os líe la palabra poema, ¿de acuerdo? Poema yo lo interpreto como poder extraer la belleza, que no tiene por qué ser dulce, quiero decir, no todo es la belleza de una rosa. Hay que saber ver también la belleza de las cosas que a lo mejor no son tan amables ni tan agradables, pero están ahí. Es como tener una sensibilidad un poquito especial para detectar lo que hay detrás de las cosas. Hermoso o menos hermoso. Y entonces, con esas partes de mensaje que nos dan, construir un mensaje global más completo y que puede ser muy diferente. A eso nos referimos cuando el tarot decimos que es una herramienta que tiene bastante de poema visual, de componente literario y visual a la vez, pues, puesto que son imágenes. La combinación de todas ellas nos va a generar una historia que es precisamente lo que nos da la respuesta a lo que podemos preguntar o la evolución hacia donde tiene que avanzar. Si aquí, por ejemplo, añadimos este otro personaje,
aunque no supiéramos que es la reina de bastos, pues vemos que hay alguien que le está dando la espalda a todo esto y que parece ser que no le importa mucho. Si encima ya añadimos esta carta que nos representa lo material puro y duro, fijaros, 10 de oros, el número más alto del oro antes de pasar a las figuras de corte. Pues lo que estamos viendo es que hay gente centrada en sus cositas, sus rendimientos, lo que le interesa, y gente que está a la pelea para romper cierta tranquilidad y cierta estabilidad y cierto equilibrio. Eso es un poema visual. Las imágenes nos llevan más allá de lo que por sí solas, de manera aislada, nos quieren contar. Pues muy bien, espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a cerrar con un par de cartitas. Pues sí, fijaros, aquí veis otra cosa. Vemos a una señora, vemos a un señor y aquí unas copas. Una copa quizá un poquito más aislada que el resto, pero bueno, dispuestos a poder acompañar algo y a poder llegar a conversaciones, diálogos o acuerdos, incluso celebraciones. Pues muy bien, os animamos a que construáis vuestra propia historia, a que leáis las cartas, a que sintonicéis con vuestro mazo, sea el que sea. Por cierto, que luego me preguntáis, este es el Swiss Marseille Tarot, que por fin me he comprado, por fin, que le tenía a mi compañero, pero yo también quería tener. Disfrutar del tarot y no veáis las cosas de manera aislada, porque el mundo, casi todo, está interconectadas unas cosas con otras, que es lo que al final le dan sentido. Pretender entender algo de forma aislada resulta más difícil y no siempre se consigue la conclusión o el resumen o la idea general a la que queremos llegar. Pues muy bien, vamos a cerrar aquí. Así. Nos vemos otro día. Muchas gracias por ver nuestros vídeos y seguir nuestro canal. Un saludo. Hasta luego.